A finales de agosto de 1986, la editorial DC envía a puntos de distribución su nueva miniserie, sin esperarse el impacto que producirá en la industria. Un año antes, en 1985, el guionista Alan Moore y el dibujante Dave Gibbons comienzan a reunirse para llevar a cabo un argumento de unos héroes retirados en una distopía norteamericana. En enero del 84, ambos comienzan sus carreras en DC tras la petición expresa del editor Len Wein, que 2 años después, en 1986, ha dado luz verde a la impresión de Watchmen. Cuando 12 meses después, en 1987, la miniserie concluye, es todo un éxito para el público comiquero. Se planifica merchandising, sale a la venta un juego de rol, se publican ediciones integrales a nivel internacional y los autores realizan una gira por Estados Unidos e Inglaterra. La serie se reimprime una y otra vez. Su leyenda crece, al igual que la fama de estos autores. Una miniserie de cómic obtiene premios, unas viñetas se convierten en arte. Es agosto de 2025, casi 40 años después, y Kirby Crackle se pone en funcionamiento para hacer un documental en torno a dicha miniserie. Una historia que, sin pretenderlo, revolucionó el cómic otorgándole una madurez muy poco común para aquella época. Sin embargo, ¿qué tuvo, tiene y tendrá para diferenciarlo lo suficiente de otras propuestas de la misma época? ¿Fue tan importante para el medio como podríamos creer? ¿Cuál es la historia detrás de las páginas? En septiembre de 2025 os hablaremos de Watchmen, respondiendo de paso a la pregunta de si es el mejor cómic jamás publicado. La serie que nos atañe, por extraño que parezca, tiene su germen a mediados de los 60, más concretamente en el momento en el que la editorial americana Charlton, con Dick Giordano a la cabeza, lanza los Comic Action Heroes para sumarse a la renovación de los superhéroes que habían impulsado Marvel y DC unos años antes. Autores como Steve Ditko, Denny O'Neil o Jim Aparo relanzaron a Blue Beetle y crearon a héroes como The Question, Nightshade o El Pacificador. Sin embargo, esta línea editorial liderada por el Capitán Átomo poco a poco fue decayendo, hasta el punto que en 1983, con gran parte de las publicaciones canceladas, DC Comics adquirió los derechos de aquellos personajes para así introducirlos a su continuidad, otorgándoles de paso un hogar, Tierra 4, un mundo que tomó partido en las crisis en Tierras Infinitas y que fusionó su historia con las demás luego de la conclusión del evento. En la redacción buscaron propuestas para introducir a estos héroes Charlton a la continuidad, y la más llamativa provenía de los autores ingleses Alan Moore y Dave Gibbons. La idea tenía muchísimo potencial y exprimía a más no poder el legado de estos personajes. Sin embargo, lo único que no convenció a DC de esta sinopsis fue el tono conclusivo que daba a este mundo, pidiendo a los autores revisar la idea, pero esta vez con personajes originales. Echando la vista atrás, guionista y dibujante comenzaron su andadura en la industria norteamericana a finales del año 83. Desde aquel entonces, Moore había sido uno de los implicados en el éxito de La Cosa del Pantano, de la que ya os hablamos en su momento, mientras que Gibbons comenzaba a entrar en calor con el dibujo de la serie de Linterna Verde. Ambos realizaron el 11º anual de Superman, con la celebrada historia Para el hombre que lo tiene todo, a la par que a mediados del 86 continuaban trabajando en esta nueva miniserie a la que definitivamente pusieron el título de Watchmen. Su andadura en la industria norteamericana les había brindado un mar de posibilidades respecto a la narrativa, por lo que esta libertad fue de lo mejor que les pudo ocurrir al mundo y sus personajes. El Capitán Átomo renacerá como el Dr. Manhattan, Nightshade será Espectro de Seda, The Question se convertirá en Rorschach, Thunderbolt en Ozymandias, Blue Beetle en Búho Nocturno y El Pacificador en El Comediante. La historia tendría lugar en una Nueva York atemorizada por la alta tasa de criminalidad, y Richard Nixon era reelegido presidente debido al éxito una década antes de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. La única línea de defensa de la Tierra de los Sueños sería el hasta ahora único superhéroe con poderes extraordinarios, puesto que lo mágico y romántico de los héroes quedó en un intrincado pasado que aún no ha cerrado sus heridas. En la madrugada del 12 de octubre de 1985, Edward Blake, el viejo héroe conocido como el Comediante, murió. Rorschach, un turbio investigador perseguido por la ley y excompañero de Blake, poco a poco va recopilando pistas y el resto de héroes retirados van conociendo la noticia. Las reacciones son diversas. Mientras Dan Draper, el segundo Búho Nocturno, y Adrian Bate, el magnate Ozymandias, muestran preocupación e interés, otros, como Lori Jupiter o John Osterman, el Dr. Manhattan, parecen ignorarla. Al fin y al cabo, el Comediante era un ser sin escrúpulos que apenas buscaba el bien común. Esta muerte podría parecer un hecho aislado, pero en realidad respondía a un plan mayor que poco a poco se revela ante el lector. Adrian sufriría un intento de asesinato cuyo instigador era desconocido. Rorschach acabaría en prisión por un calculado malentendido. El Dr. Manhattan, acosado por su pasado y la prensa, se exiliaría a un lugar desconocido, y Dan estaba siendo investigado por la policía por su regreso a la vida de justiciero junto a Lori.
A esto no ayudó la sospechosa muerte de Moloch, un viejo villano que tuvo un enigmático encontronazo con el comediante días antes del suceso. Los hilos del caso se estrechaban alrededor de la Fundación Pyramid, del Instituto de Estudios Interdimensionales y de una curiosa producción en el Ártico Norte para la que habían secuestrado a intelectuales y artistas de todo el mundo. Desafortunadamente, el único ser que podía encontrar la solución con rapidez, escapando de paso a la cuenta atrás del reloj, se encontraba en Marte. La vida terrestre para el Dr. Manhattan era como las de unas hormigas, y solo los ruegos de su expareja Lori convencerán al hombre atómico para intervenir en un escenario ya apocalíptico, puesto que el 2 de noviembre, con la medianoche marcada en los relojes de Nueva York, una brutal catástrofe acabaría con la vida de sus ciudadanos. Y todas las pruebas apuntaban a un solo lugar. En la base ártica de Ozymandias convergieron los caminos de los protagonistas. El hombre más inteligente del mundo, temido por Edward Blake, respetado por el mismísimo Manhattan, había dado con la solución a todas las guerras del hombre, aunque esto implicase mancharse las manos de sangre. Al igual que el gran Alejandro Magno frente al dilema del nudo gordiano, Adrian Bate había solucionado a golpe de sable el problema de la guerra entre hombres. En realidad, resumir Watchmen se antoja complicado debido a la gran cantidad de subtramas que nos presenta. Tenemos por un lado el exilio de John y sus constantes reflexiones, por otro la investigación de Rorschach, que involucra por momentos al búho nocturno y espectro de seda, también la consumación de los planes de Adrian, sumado a un buen puñado de subtramas de personajes secundarios que acaban reuniéndose de manera asombrosa con el melancólico final del capítulo número 11. Es común ver la repetición de diferentes escenas a lo largo de toda la obra, por momentos desde ópticas opuestas. Esto narrativamente es un recurso muy interesante, pues nos permite desgranar mediante numerosos puntos de vista los sucesos generales del cómic, incluso permitiéndonos descubrir a los propios protagonistas desde fuera, pudiendo ver los fallos y aciertos en sus acciones, las manías que les identifican o los secretos que se niegan a revelar. Porque lo increíble de Watchmen es que tanto argumento como los dibujos se complementan como piezas de un puzzle repleto de matices y de detalles. Sus viñetas están llenas de elementos que otorgan un rico trasfondo a la historia. Por ejemplo, Moloch aparece de fondo en el entierro del comediante, vaticinando su posterior importancia en el caso de Rorschach. Los carteles de Bate, los grafitis de la ciudad o las conversaciones del viejo kiosquero y el lector de cómics de piratas podrían ser banales, pero son una ventana a la guerra que está por cernirse sobre el mundo entero, y la prensa escrita vista en dicho kiosco en repisas de los diversos escenarios o leída por los ciudadanos de Nueva York nos sirven como guías para conocer en qué momento temporal nos encontramos. Esta forma casi maniática de contar una historia quizás se deba a la escritura de Moore, que no dudó en redactar extensos guiones que no dejan ningún cabo suelto. Capítulos como Relojero nos permiten comprender la visión que tiene del tiempo un personaje casi omnipotente como el Dr. Manhattan, que se describe a sí mismo no como un dios, sino como una marioneta capaz de ver los hilos. Por otro lado, la composición de la historia cobra relevancia en el capítulo Terrible Simetría, en el que sus páginas están organizadas a partir de cierto punto como un espejo de las anteriores, como referencia a las manchas del test de Rorschach. Y sí, al hablar de las páginas mencionaremos la curiosa idea de la retícula de 9 viñetas, que constriñe el dinamismo y produce monotonía durante la lectura, una forma de narrar que apenas ofrece variaciones, pero que con el pasar de la historia se convierte en una metáfora de este reloj del juicio final que en su último capítulo, el 12avo, da las campanadas, rompiendo todas las estructuras precedentes y mostrando el caos que continúa al mismísimo apocalipsis. ¿Y qué decir de los anexos, otros grandes olvidados? De nuevo, lo que podría parecer relleno y banal acaba convirtiéndose en escritos muy relevantes, que camuflados como entrevistas de prensa, novelas de héroes ya retirados o informes psicológicos y militares, nos revelan aspectos importantísimos que, una vez más, pues no queremos excedernos en repetirlo, van sumando al inconmensurable puzzle que es Watchmen. Una obra maestra que se presta a la relectura y la amerita para reconocer estos miles de detalles condensados en cerca de 400 páginas, que se separan de todo lo que los lectores de la época conocían o habían leído. Si tuviéramos que destacar historias de los años 80 en cuanto a importancia para el medio, no podemos evitar hablar de obras como Watchmen, Born Again, El regreso del Caballero Oscuro e incluso La muerte del Capitán Marvel. Todas ellas presentan un factor melancólico desangelado en los mundos y acontecimientos que a priori nos presentan. En estas historias hay renuncias a la identidad superheroica o por lo menos dudas sobre su permanencia producidas por el cercano estancamiento de la industria del cómic y, aún más importante, el trasfondo social y político en el que se encontraba la sociedad norteamericana. Las antiguas urbes resplandecientes estaban repletas de crimen urbano y corrupción que las ensuciaba. El país, liderado por el presidente Ronald Reagan, plantaba un férreo pulso a nivel internacional a una Unión Soviética débil, pero que también contaba con un destructivo arsenal nuclear, a la par que dentro de sus fronteras la fe en la clase política y en la superioridad moral de la Tierra de la Libertad se desplomaba debido a escándalos como el Watergate y el desastre que supuso la guerra de Vietnam una década antes.
La Tierra de las Oportunidades poco a poco perdía su fulgor y el cómic fue testigo de esta crisis de identidad. Una industria que poco a poco estaba madurando, siendo consciente de su realidad artística y de los mensajes que representaba a través de sus icónicos héroes patrióticos. Como consecuencia, desde los años 70 habían proliferado antihéroes como el Castigador, adalides de una dudosa pero compleja moralidad que les alejaba del héroe bonachón y del manido villano sin más cometido que causar el caos. Watchmen es una distopía, pero muy cercana a la América de su tiempo. Es una nación poderosa y a la par frágil, incoherente, al igual que sus gentes. Es por ello que el final de la historia, un mundo más fuerte y hermoso, nos plantea una triste realidad y un debate moral. Tras descubrir que Ozymandias ha enviado una falsa criatura interdimensional sobre Nueva York, los protagonistas quedan desconcertados al descubrir que esta amenaza exterior es la única que logra terminar con las tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Es por ello que este baño de sangre enfrenta directamente a la moral de cada uno de los personajes. Mientras Manhattan razona su efectividad y Lori y Daniel la aceptan al no poder encontrar otra respuesta, Rorschach se niega. Se niega debido a que él ve el mundo en blanco y negro, y aunque definiera como un pozo de maldad la Nueva York de la historia, ve a Adrian Bate como un asesino, y se identifica a sí mismo como el único héroe en la sala. Esta decisión, curiosamente, le enfrenta a un personaje como Manhattan, que poco o nada ha intervenido a lo largo de toda la historia, pero que ahora no ve otra solución que desintegrar al controvertido detective. Los protagonistas de Watchmen pretenden ser héroes, mas no lo son. En la historia se les describe como vigilantes, encapuchados u hombres disfrazados, mientras que Dark Knight o Born Again reflexionaban alrededor de la responsabilidad del traje y sus consecuencias en el mundo que les rodea. Watchmen no es sino la reflexión alrededor de unos individuos cuya vida depende de su alter ego. ¿Realmente luchan por un mundo mejor? En el fondo, ¿quién guarda a estos guardianes y sus decisiones? Como reflexionaba Platón en su obra La República, estos debían ser custodiados por su propio sentido de la responsabilidad social. ¿Pero qué responsabilidad se puede esperar de unos individuos incapaces de salvar un mundo condenado? Watchmen es una obra maestra, indudablemente. Es el cómic en su máxima expresión. Una obra que abrió fronteras y que a día de hoy aún sigue haciéndonos reflexionar sobre las posibilidades del medio. Pero el debate sobre si es el mejor cómic jamás publicado recae sobre cada uno de los que leemos esta historia, puesto que los conflictos que plantea el lector entre sus decenas de subtramas y personajes deberán ser respondidas por cada uno de nosotros. Para la industria del cómic de su momento, supuso un precedente que dio paso a nuevas narrativas para el público adulto. El cómic de superhéroes podría ser algo más, y Watchmen lo había demostrado.